Buenas noches, ingeniero, colegas, ingenieros en general de la premaestría en Dirección y Administración en la Construcción, modelos de gestión de proyectos en la construcción, con el docente magíster Rubén Gómez Sánchez. En esta ocasión, el grupo número 9 expondrá el siguiente tema. La identificación de riesgos y mitigación de incertidumbres y gestión de riesgos, como primer ítem. Entonces, lo que es identificación de riesgos. Para poder identificar riesgos, primero debemos identificar en qué fase se encuentran, ¿no? Tenemos en esta acá la fase de planificación, la fase de ejecución. En la fase de planificación, nosotros planeamos, ¿no? Planeamos el proyecto, luego identificamos el proyecto, luego continuamos con los planes de respuesta. Y es un círculo en el cual volvemos a hacer el proyecto y volvemos a identificar los riesgos. Entonces, dentro de esa fase, pasamos a lo que es fase de ejecución y nos preguntamos, ¿el nivel de riesgo es aceptable? Entonces, en la fase de ejecución se hace el seguimiento de los riesgos, se hacen los nuevos y modificación de riesgos que van seguidos, regresan con los cambios en el plan y vueltas se hacen los seguimientos de riesgo. Entonces, para poder identificar los riesgos es de conocimiento permanente y entonces la identificación de riesgos es permanente, por el mayor esfuerzo se realiza en la fase de planificación, que es la etapa inicial del proyecto. Ejemplos de riesgos. Entonces, dentro del rubro en el cual estamos, en este caso que es gestión de proyectos, podemos detectar varios riesgos de acuerdo al sector. En este caso, como la imagen muestra, tenemos riesgos cibernéticos, los riesgos ambientales, riesgo de salud y seguridad, riesgos proyecto y cambio, riesgos estratégicos, riesgo de reputación, los riesgos sociales que son muy frecuentes en la obra, en la gestión de proyectos, riesgos normativos, riesgos financieros y por último los riesgos políticos que a la actualidad tienen mucha incidencia. Entonces, ¿qué métodos o herramientas tenemos para la identificación de riesgo? Según la base de datos que se ha investigado, tenemos varios métodos y herramientas, pero entre las cuales tenemos el brainstorm, que es una lluvia de ideas, tenemos el análisis FODA, pero generalmente utilizado para la planificación estratégica de empresas y nuevos proyectos. Tenemos la análisis de causa raíz, se utiliza cuando ya ha aparecido un problema. La técnica Delphi consiste en recopilar información de forma anónima y estructurada. Entrevista las entrevistas a través, de participación con los participantes del proyecto o con los expertos de la materia. Revisar requisitos y documentación. Se refiere a lo que es la revisión de la documentación completa relacionada a proyectos. La mitigación de incertidumbres. Entonces, ¿cómo vamos a mitigar? Primero tenemos que identificar a qué le decimos riesgo. Entonces, el riesgo de un proyecto es la variabilidad de los flujos de cajas reales respecto de los estimados. A mayor variabilidad, mayor es el riesgo. Pero en la incertidumbre se caracteriza a una situación donde los posibles resultados de una estrategia no son conocidos. Por lo tanto, sus probabilidades de ocurrencia no son cuantificables. Dicho eso, podemos decir que la mitigación surge cuando admitimos que un determinado riesgo no puede ser eliminado y que debemos convivir con él, pero en condiciones en las que no nos pueda causar el impacto negativo que se pronosticó inicialmente. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es riesgo versus lo que es incertidumbre. En lo que es riesgo se resulta conocidos. En incertidumbre, efectos posibles.
Los riesgos tienen probabilidades y incertidumbre posibilidades. En riesgo tiene evaluación y cálculo. Incertidumbre se tiene intuición y experiencia. Bueno, para tener que hablar de gestión de riesgos es necesario precisar que la gestión de riesgos tiene su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Los riesgos deben ser identificados y analizados, lo cual hace posible planificar respuestas ante aquel riesgo. En sí, los proyectos en gestión de riesgos sirven para dar respuesta ante cualquier contingencia que pueda presentarse, más la evaluación al dar una respuesta aplicada a los riesgos. Identificar los riesgos y volver a evaluar los riesgos identificados es seguir atentos a posibles nuevos riesgos. Costos de calidad. Continuamos. Costos relativos a la calidad. Los costos relativos a la calidad. Entonces tenemos que entender qué es calidad. Como calidad, según Hansen y Mowen, 2009, la calidad recibe con frecuencia el nombre de grado o nivel de excelencia. Desde el punto de vista del producto o del servicio, un producto o servicio de calidad es el que satisface o supera las expectativas del cliente. Entonces, dicho eso, podemos entender qué es calidad. Entonces, nos referimos a costos relativos a la calidad. Se divide en dos partes, lo que es costos de calidad y costos de la no calidad. Los costos de la calidad son costos de prevención y los costos de evaluación. Y los costos de la no calidad son los costos de fallos internos, costos de fallos externos. TIC en la construcción. Se ha hablado mucho de este tema. Bueno, eh, cabe precisar que esta tiene ventajas y beneficios que aporta la utilización de nuevas tecnologías en el trabajo, en contraposición con los riesgos de un mal uso y abuso de las mismas. En el sector de la construcción, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación TIC facilita el uso de las herramientas de gestión y de evaluación de proyectos, aplicaciones para el control de personal o trazabilidad de las obras y control de seguridad. Respecto al dossier de calidad, historial y lecciones aprendidas, entonces, cabe precisar que cuando nosotros nos referimos a un dossier, es un conjunto de documentos de procedimientos, informes, registros que incluyen toda la información sobre un tema concreto. Entonces, al referirnos a dossier de calidad, nos referimos incluye los documentos que certifican que un determinado proceso, producto o servicio se haya concluido y se haya hecho de las mejores y condiciones al cliente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias con todos compañeros. Que tengan ustedes muy buenas noches.